Ok. Entonces, el 50% de butano es un contenido, es un porcentaje bastante importante si es que hablamos que está compuesto mayormente por dos compuestos, propano y butano. ¿Cuál es la razón de que se congele por la presencia de butano? Es que el butano tiene su temperatura de cristalización muy elevada. Entonces quiere decir que si se acerca a una temperatura que puede ser incluso la temperatura ambiente, en algunos lugares va a llegar a congelarse, ¿no? Y al estar mezclado con el propano, todo el contenido en sí se va a llegar a cristalizar. Hay expertos en el tema que consideran que las proporciones de estos componentes deberían adaptarse a la estación del año y también al lugar donde va a ser usada. Por ejemplo, no es lo mismo que se utilice una garrafa aquí donde nuestra temperatura promedio es 27 grados centígrados o en La Paz que la temperatura promedio probablemente sea, bueno, en realidad es mucho más baja, ¿no? Y vamos a tener mayores riesgos de cristalización de nuestra garrafa de congelamiento. El consumo de gas muy acelerado. Esta es una de las razones de las situaciones, de las características de la situación que más se ha repetido, ¿no? La alta demanda del gas es un factor que se repite en la mayoría de las ocasiones que se da este fenómeno. Al momento de tratar de abastecer dicha demanda, el gas sufre un cambio de presión muy brusco dentro de la garrafa, lo que ocasiona que baje la temperatura abruptamente. Bueno, la temperatura ambiente para el correcto funcionamiento de una garrafa de GLP es de 10 grados centígrados como mínimo. ¿Alguna, alguna cosa que les gustaría acotar aquí? Tenemos toda la disponibilidad de aumentarle, quitarle, si algo no les parece, podemos discutirlo aquí. Pero como los veo que están un poco callados, me imagino que no tienen nada. Una consulta, Díganme, profe, ¿cómo Víctor. está? Buenas tardes. Recién acabo de enterar. Ok. Pero el consumo de gas muy acelerado es algo por lo que se congela. Sí, pasa que existe un cambio muy brusco de la cantidad bueno, de la presión dentro de la garrafa por el consumo muy acelerado. Entonces, eso hace que la temperatura sufra un cambio abrupto y hace que se congele, ¿no? Víctor, te voy a pedir por favor que pongas tu camarita. Todos estamos con cámara. Ah, sí, estoy con computadora porque estoy con baja batería en mi celular. Deme unos 10 minutos y prendo mi cámara. Claro, no te preocupes. Lo que sí voy a pedirte que estés siempre en contacto con nosotros. Ya vamos a estar pidiendo opiniones. Gracias Ok. por tu participación. Ok, entonces, ¿qué se recomienda hacer? Una de las recomendaciones sería, si es que este caso se nos da por causa de la temperatura ambiente, lo que podemos hacer es ponerle un aislamiento de calor para la garrafa. Pueden ser esponjas, hay también fibras de vidrio, fibras de algodón, que hacen que la temperatura del ambiente no llegue con tanta agresividad hasta nuestra garrafa. También podemos poner paños de agua tibia, pero lamentablemente esta es una acción que requiere demasiada atención, ya que el agua tibia va a cambiar su temperatura rápidamente si está en contacto con algo muy frío. Entonces vamos a tener que estar cambiando el paño a cada rato. Y si estamos en una cocina donde la demanda de gas es demasiada, entonces significa que tenemos muchas manos trabajando en ella, entonces el tiempo es fundamental y perder tiempo por ponerle pañitos de agua a nuestra garrafa puede ser algo perjudicial, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es sumergir la garrafa en agua natural o tibia. Jamás, pero jamás tiene que ser hirviendo. Puede ser que sea una solución más rápido, pero lamentablemente podemos llegar a dañar nuestra garrafa por el cambio abrupto de temperatura. Si está congelada es porque la temperatura está muy baja. Y al ponerle una temperatura elevada de aproximadamente 100 grados, que es la temperatura a la que se hierve el agua,
el metal que contiene el gas va a sufrir un cambio de volumen muy brusco y puede llegar a agrietarse. Entonces ya sabemos que las grietas en las garrafas significa que puede haber una explosión o algo así, lo cual pone en muy alto riesgo a todas las personas que están alrededor. Entonces jamás tiene que ser hirviendo, mejor si es natural o algo tibio. Revisiones de los elementos de conexión. Sabemos que nuestra garrafa tiene demasiados elementos que se conectan que hacen que se conecte a nuestra cocina. Y uno de estos elementos es el regulador de presión, que también funciona como regulador de temperatura. Por lo tanto, que si uno de estos elementos o la manguera tiene alguna pinchadura o alguna pequeña fuga, también corre el riesgo de congelarse con mayor facilidad. Y si también tenemos el escenario en que se nos congela la garrafa, se nos congela incluso la manguera y el regulador de presión, esto va a generar que se ocasionen daños más rápido con nuestro sistema. Entonces, tenemos que hacer unas revisiones más a menudo y hacer el cambio de estos artefactos constantemente, tal vez con una frecuencia más corta, ¿no? Si si usualmente el consumo es alto, como que es uno de los casos en el que se nos congelan las garrafas, también se recomienda instalar un sistema de 2 garrafas que funcionen en paralelo. Es decir, que el consumo de gas no va a salir directamente solo de una garrafa, sino que se va a dividir en 2, cosa de que ni una de las garrafas va a sentir ese cambio abrupto de presión, porque va a ser entre las dos van a dividirse el consumo que estamos requiriendo, ¿no? Esta es una solución bastante interesante. Claro que todo cambio en nuestro sistema tiene que ser realizado por un experto, ¿no? ¿Alguna duda, alguna sugerencia, algo que les gustaría acotar aquí? Mm, Profesora, una consulta. Eh, Alguna vez yo hice un experimento con hielo seco, que era una bomba de hielo. Tú agarrabas hielo seco, lo ponías dentro de una botella de 2, 3 litros y lo que hacías era tenías que echarle agua y cerrar rápido la tapa para que todo el aire que se encontraba dentro del hielo seco, al derretirse, se expandía abruptamente y terminaba reventando la botella como una bomba, literal, así como una bomba fuerte. Ujú. Y yo le hacía referencia lo mismo al tema de la garrafa, que en alguno de los videos que yo vi hacían mención de que la garrafa, cuando la llenan, se la llena con gas líquido a menos 17 grados de temperatura. Ujú. Entonces, cuando uno hace uso de la garrafa o abre la llave de paso, por así decirlo, lo que hace es que ingresa esta temperatura ambiente a la garrafa y por así decirlo, cambia el estado del gas, digamos, del líquido a gaseoso por el cambio de temperatura y eso es lo que va saliendo, digamos. Y en otro video incluso decían que no es necesario menear la garrafa para saber en qué nivel estaba el gas, porque lo que podían hacer era echar agua en toda la garrafa y se iba a notar claramente, digamos, otro color de agua hasta el nivel de donde tuvieras gas. ¿Por qué? Porque ahí obviamente iba a seguir el gas congelado, o sea, el gas frío, no congelado, el gas frío, y se iba a notar eso en el agua. Y es verdad, el tipo agarra, o sea, el tipo ni sabe, solo era una persona X que dijo que así se podía medir el nivel de gas en la garrafa. Ahora yo pensaba que era eso, y digamos, una de las cosas que pone en las recomendaciones es el paños de agua tibia, y todo esto no ocasionaría que precisamente se descongele, por así decir, el gas licuado y pueda ocasionar más bien es una explosión. O sea, porque creo que el tema de una garrafa congelada, la anterior clase que nos preguntó, era algo que nadie había visto, digamos. O sea, a Ujú. ninguno de nosotros nos había presentado, pero pienso que esto más bien puede ocasionar, no obvio que se congele, pero sí que pueda existir
un Su volumen incidente. de gas dentro del, exactamente. Sí, en ¿Y qué realidad pasa? la garrafa está diseñada para que exista ese cambio de paso de líquido a gaseoso. Incluso dentro de la garrafa nunca va a estar llena al 100%, siempre tiene que haber un espacio de vacío en el cual se va a llenar automáticamente de aire. Es porque está diseñada para que funcione así. En el caso del hielo seco estamos hablando de otro componente que es el tema del CO2. El CO2 es un gas que al someterlo a ciertas condiciones de temperatura y gas va a actuar, si bien va a actuar de manera similar, y estamos hablando de que el CO2 al contacto con agua va a generar el gas. Entonces, es otro tipo de reacción que sufre, ¿no? Porque estamos hablando de otro componente. Sí, me pareció muy interesante tu comparación, pero lo que estamos intentando hacer es que la garrafa pueda volver a ser utilizada al ponerle agua, paños de agua tibia, digámoslo así, ¿no? Entonces, como te decía, no hay ese riesgo debido a que la garrafa está capacitada para soportar esas presiones que el gas va a llegar a hacer, ¿no? No va a reaccionar de la misma manera que cuando le ponemos agua al hielo seco, porque ahí estamos ocasionando una reacción en el componente de que es el CO2, que va a hacer que automáticamente libere todo el gas, vaya a derretirse, digamos, el hielo seco, y va a liberar el CO2 en gaseoso y va a aumentar el volumen abruptamente. No es este el caso porque uno, estamos hablando de que estamos conteniendo el gas en una garrafa que está capacitada para esto, y dos, no lo estamos mezclando con un componente que lo vaya a hacer reaccionar. ¿Cómo sabemos eso? Porque uno, no vamos a meterle nada dentro de la garrafa, estamos haciéndolo alrededor, y tampoco tenemos la manera de hacer que entre el agua, ¿no? Y dos, tampoco el gas natural reacciona con agua ni con los paños. Entonces, sí, me pareció muy interesante tu investigación, y tu comparación puede llegar en cierta forma a ser acertada, pero el poner los paños de agua tibia no nos va a llevar a ningún riesgo. Entonces, es una acción que también ya algunos compañeros lo han comprobado en el momento de que se les congeló la garrafa, y han podido llegar a hacer que la garrafa progresivamente vuelva a su estado natural. Obviamente tuvieron que bajarle un poco la llama al fuego que estaban consumiendo. En realidad, a algunos incluso se le apagó, por eso tuvieron que actuar rápidamente. No es un caso muy alejado a la realidad, ya que la anterior semana, cuando estábamos hablando de este tema, yo escuché por lo menos a unas 10 personas que les había sucedido, ¿no? Así que, bueno, basándonos también en la experiencia de ellos, hemos podido llegar a concluir que poner paños de agua tibia sí puede ser una buena solución. Obviamente, jamás caliente por el tema del metal que contiene el líquido en la garrafa. No sé si te llegué a ayudar. Sí, pero esto era, digamos, o sea, son recomendaciones si es que se congelara la garrafa, no si es que la tenemos en estado normal, digamos. Claro. Por- No, en estado Porque normal no sería necesario ponerle paños de agua tibia, ¿no? yo, sí, está bien. Perdón, vamos a poner, buena tu aclaración. En caso. Mm, Muy buena aclaración. Lo mismo vamos a colocar abajo. ¿Mejor así? ¿Cómo decís, Víctor? ¿Vos sí? Sí. Ah, no. Ahora se entiende mejor, ¿no? Sí, en realidad, como esto es un foro en el que todos hemos participado, me interesa que todos estemos de acuerdo con las conclusiones a las que hemos llegado, y podamos retroalimentarnos de lo que hemos logrado concluir, ¿no? Sí, sí, todo bien. Ahora sí se entiende mejor, ¿no? Perfecto. Entonces ya son las y 50. Creo que podemos pasar
el avance del día. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a refrescar. Y prosigamos. Bueno, el tema de hoy es bastante interesante. Me gustaría que, bueno, si alguno tiene algún conocimiento acerca del tema, también nos pueda retroalimentar. Como ustedes saben, nosotros estamos aquí para apoyarnos y aprender entre todos. Yo no soy ingeniera eléctrica, yo soy, como les dije, ingeniera ambiental de profesión y me he especializado en la parte de seguridad. Así que, bajo todos los criterios que yo pude enfocar aquí en las diapositivas, algo que quiero hacer mucho énfasis es que nosotros no tenemos por qué meter mano en el sistema eléctrico si es que no somos electricistas. En el momento en que ya adquiramos algún conocimiento acerca del tema, ya podemos empezar a aplicarlo. Pero ya que nosotros nos estamos dedicando a otro rubro, no sería prudente que nosotros intentemos hacer alguna reparación o manipulemos nuestro sistema eléctrico, ya que podríamos correr grave peligro, no solo al momento de intentar hacer ese cambio, sino que también ponemos en riesgo todas las personas que van a utilizar este sistema. Entonces, sepamos que no por sentir que nosotros podemos hacer las cosas quiere decir que las estamos haciendo de manera correcta. Obviamente, si se trata de cambiar un foquito o algunas instalaciones sencillas, soquetes o cosas así, sí podemos hacerlo, pero irnos más allá de eso es muy arriesgado, ¿ya? Instalaciones eléctricas. La seguridad y eficiencia siempre van de la mano. En este caso, en particular, hablando de la energía, este lema es completamente cierto, ¿no? Cuando hablamos de ineficiencia en un sistema eléctrico, significa que en algún lugar del sistema se está perdiendo la energía y este lugar podría ser incluso un cable pelado, cosa que podría estar en contacto con nuestra mano o con nuestra piel y lograr hacer algún grave daño, ¿no? Un voluntario, por favor, para leer. Yo lo hice. Gracias, Mateo. Todos los años muchos consumidores sufren lesiones y mueren dentro o alrededor de sus hogares. Las condiciones inseguras, tales como circuitos sobrecargados y cables dañados, al igual que el mal uso de los prolongadores y otros productos eléctricos, generan grandes pérdidas económicas y humanas. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está claro, creo que no tengo cifras de la cantidad de electrocutados que llegan a ver en Bolivia en el año, pero yo puedo asegurarles que hay más de los que nosotros nos imaginamos. Y hay situaciones con electricidad que nosotros creemos que estamos exentos, que no nos va a llegar nunca, pero sin darnos cuenta nos liberamos de muchas veces de situaciones que involucran la electricidad por pequeños detalles, ¿no? Aquí más adelante, por favor, otro voluntario para leer desperdicio Sí, de profe. seguridad. Adelante. Desperdicio e inseguridad. Este desperdicio acontece principalmente por circuitos mal dimensionados que trabajan sobrecargados al aumentar los equipos enchufados o, por ejemplo, de material inapropiado. Pueden generar hasta un 40% de desperdicio de energía. Muchas gracias, Giselle. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo en la imagen. Creo que alguna vez todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho algo parecido a esto, tal vez no tan exagerado, pero teniendo una toma de corriente, como necesitamos enchufar más artefactos que son imprescindibles, tal vez en ese momento, le ponemos un adaptador donde tiene 3, 4, 5 salidas y empezamos a enchufarla y empezamos a utilizar todos los artefactos al mismo tiempo. Bueno, para que entiendan cuál es el riesgo de esto, yo les voy a poner un ejemplo, les voy a hacer que ustedes se imaginen un ejemplo que es más palpable. Tenemos, por ejemplo, una tubería de agua que abastece un hogar.
cambiemos de escenario, pongamos que en vez de electricidad estamos hablando de agua, entonces nosotros abrimos un grifo dentro de la casa y el agua va a salir con una buena presión, probablemente llegue hasta salpicar. Si nosotros empezamos a abrir todos los grifos de toda la casa, vamos a notar que la presión que teníamos en un comienzo va a empezar a bajar. Y si vamos a abrir por completo todos los grifos, sabemos que la presión no va a ser igual en ninguno de los grifos. Entonces, ahí está uno de los problemas que sucede si es que nosotros tenemos todas las tomas de corriente utilizándose todas las luces prendidas. Entonces, ahí tenemos un gasto innecesario de energía, porque usualmente no necesitamos todas las luces encendidas, no necesitamos todos los tomacorrientes. Y además, que puede ser que nuestro circuito no esté capacitado para abastecer a todas las tomas al mismo tiempo. Entonces ahí puede haber un riesgo, puede haber un bajón de luz, incluso puede llegar a cortarse la luz. Entonces tenemos que ser conscientes del uso que le vamos a dar a cada interruptor, a cada toma de corriente. Por ejemplo, en este caso específico, en el de la imagen, la corriente que llega a este punto está capacitada para abastecer a un electrodoméstico, a un solo equipo. Entonces, al nosotros poner tantas tomas, aquí podemos ver 8 equipos conectados, estamos haciendo que este circuito se esfuerce demasiado, esta parte. Entonces, el cable que abastece a este punto no está capacitado para hacerlo. Entonces estamos esforzándolo demasiado y esto puede llegar a ser un sobrecalentamiento de todo e incluso esta toma podría llegar a arder. Entonces, seamos un poco conscientes acerca de cómo estamos utilizando nuestros sistemas, ¿no? El origen del problema. Perdón, ¿alguna duda? Una cosa más que agregar al anterior, por si acaso hay equipos dentro de la casa que no tienen, o sea, que cuando baja el voltaje, todos tienen, digamos, un voltaje que es de 220, lo que te piden normalmente los enchufes, y cuando tienes muchas cosas enchufadas, el voltaje baja, y cuando baja el voltaje se puede quemar el circuito de esos aparatos, por si acaso, a mí ya me ha pasado. Sí, sí, precisamente esto lo vamos a tomar más adelante. Me gustaría que también si tenés alguna otra experiencia más adelante nos las puedas sacar. Vamos a aprender de qué se trata el alto voltaje, el bajo voltaje, picos de tensión. Así que estemos atentos y gracias, Víctor. Siempre atento. El origen del problema. Un voluntario, por favor, para leer. No se peleen, por favor. Yo, profe. Adelante. El origen del problema. Ineficacia en los procesos de instalación de equipos. Uso irracional de la energía, producto de los malos hábitos como dejar las luces prendidas, mantener equipos eléctricos conectados sin necesidad y mantener cargadores conectados. Ya, estos son unos pequeños ejemplos, pero vamos a empezar acerca de la ineficiencia de los procesos y instalaciones o equipos que son ineficientes. ¿A qué nos referimos con esto? Me gustó mucho esta imagen porque muestra un artefacto que todos conocemos, que es esta bombilla eléctrica. Cuesta 4 bolivianos, 5 bolivianos, tenemos en diferentes capacidades, unos que trabajan con 20 watts, otros que trabajan con 60, otros que trabajan con 100. Usualmente nosotros le apuntamos al de 100 watts, pero lamentablemente este artefacto lo que hace es trabajar al 90%. El 90% de la energía que consume es utilizada para calentar el equipo. Y solamente el 10% de la energía que consume es utilizada para iluminar. Estamos hablando que estamos hablando de un equipo bastante ineficiente, digámoslo así, ¿no? Entonces, luego se inventaron este tipo de bombillas.
No es lo mismo que... Ahora sí, este tipo de bombillas que serían las bombillas ahorradoras y posteriormente se inventaron las bombillas LED. Las bombillas de bajo consumo mejoran mucho la capacidad que tenía esta otra bombilla, ¿no? Entonces, en vez de trabajar con 100 watts, empezaron a trabajar con cerca de 24, algunas con 50, pero ya era mucho, mucho menor. Y luego se inventaron las bombillas LED. Las bombillas LED podemos leer que nos dan la misma luminosidad que probablemente una bombilla de 100 watts, pero solamente consumen 12 voltios, entonces no estamos hablando que el consumo es muchísimo menor y el objetivo es cumplido, digámoslo así, la luminosidad es prácticamente la misma. Entonces, este es un ejemplo de ineficacia en algunos equipos. Cuando hablamos de ineficacia de los procesos o de las instalaciones, podemos tomar de nuevo el ejemplo que les daba de las tuberías. Una tubería que necesita pasar por demasiados lugares o que da demasiadas vueltas antes de llegar a todos los puntos y que tiene demasiadas conexiones, va a hacer que cuando nosotros abramos el grifo, el agua llegue con menor fuerza. Lo mismo sucedería si nosotros tenemos demasiado cable extra o demasiados puntos o tomas en nuestro sistema eléctrico, entonces no va a ser un sistema eficiente porque va a tener pequeñas pérdidas de energía en cada conexión, en cada equipo. Entonces, por más de que no esté siendo utilizada, existe esa pérdida porque ningún sistema es perfecto. Así que mientras más conexiones tengamos o mientras más remiendos tengamos en nuestros cables internos, vamos a tener mayor pérdida. Ahora nos vamos al siguiente punto, que creo que es uno de los más importantes en este momento, ya que todos podemos solucionar con facilidad, con un poco de atención, que sería el uso irracional de la energía, producto de los malos hábitos. Uno de los malos hábitos que todos caemos en algún momento es dejar las luces encendidas. Tal vez porque pensamos que rápido vamos a volver al lugar o falta de costumbre de apagar la luz. Es un pequeño movimiento que lastimosamente no siempre lo tenemos pensado o no lo tenemos arraigado para hacer automáticamente. Tener los televisores encendidos, porque ahorita vamos a volver a seguir viendo el programa. También mantener los equipos conectados, por ejemplo, las batidoras, las licuadoras, son cosas que no utilizamos constantemente, entonces es un gasto innecesario que esto se mantenga conectado, ya que la energía va a llegar hasta el lugar, o sea, hasta la licuadora, y ya en el sistema, el sistema de la licuadora es que existe esa negación del contacto, digámoslo así, ¿no? Entonces ya no hay paso de energía, pero ya en la licuadora, eso quiere decir que la energía ya viajó por el cable de la licuadora o el cable del electrodoméstico que tenemos conectado. Lo mismo sucede con los cargadores de los celulares. Bueno, a medida que fue avanzando la tecnología con los celulares, y ya fue haciéndose un poco más accesible, incluso una necesidad para todos nosotros, se pudo notar mucho cuáles vendrían a ser los malos hábitos en cuestión del uso de la energía con respecto a los celulares. Hablamos de que los celulares usualmente los conectamos durante toda la noche para que carguen, siendo que en el caso de que nuestro celular tenga mala su batería, en el caso de que sea un equipo bastante antiguito o nuestro cargador ya no esté en las mejores condiciones, tarda solamente 4 o 5 horas en cargarse, pero nosotros lo tenemos toda la noche, entonces eso quiere decir que son más de 8 horas que lo tenemos conectada, casi el doble de lo que nuestro equipo necesitaría, y mientras más nuevo nuestro equipo también necesita mucho menos tiempo. Yo conocí celulares que en 1 hora ya estaban completamente cargados. Me gustan esos celulares, pero no los tengo. Así que es interesante que nosotros seamos conscientes que nuestro celular no necesita estar tanto tiempo conectado, y mientras esté conectado está consumiendo energía.
al mismo tiempo que le quitamos el tiempo de vida útil a nuestro equipo, teniéndolo tanto tiempo conectado, porque nuestra batería va a seguir recibiendo energía y va a seguir intentando almacenar la energía que recibe, lo cual no va a ser posible. Entonces también estamos sobresaturando nuestro equipo, ¿no? Nuestra batería. Luego de que ya lo tenemos todo cargado, también tenemos la mala maña de desenchufar el celular, pero no desenchufar el cargador, lo cual hace que la energía siga fluyendo a través del cable, pero no lo necesitamos, no abastece a ningún equipo. Eso le quita también eficiencia a nuestro sistema. Es uno de los malos hábitos que me gustaría que todos tengamos en cuenta al momento de hacer estas actividades y podamos corregirlos inmediatamente. Si vemos también que alguien lo está haciendo, no tengan vergüenza. Tienen que decirles, por favor, desconecta tu celular, o te desconecté tu celular, o te desconecté tu cargador. Dale. Y le explicas la razón también, así todos aprendemos y estamos más o menos alineados en lo mismo, ¿no? ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún comentario, sugerencia? ¿Se acuerdan de alguna anécdota? ¿Qué grupo tan silencioso? Bueno, en mi caso no es anécdota, sino que pasa todos los días en la casa de mi hermana. Perdón que interrumpí. Sí, por favor, Sebastián, dale, adelante. Aquí en la casa de mi hermana somos casi 4 computadoras laptop y, o sea, 24/7 para conectar todos los cargadores, la impresora, los cargadores de los celulares igual. Y es como que un consumo igual, pues no, pero pues ya la costumbre ya va casi 4 años, así que para todo así conectado. Por ejemplo, ahorita están las 4 computadoras en uso y están los 4 cargadores sin usar todavía. Claro, pero en realidad, por ejemplo, lo que estamos hablando, si las computadoras se mantienen en uso constante, no podemos pedirles que no las carguen, por ejemplo. Hay incluso computadoras que ya no funcionan sin su cargador, como la mía, que ya necesita un buen cambio. Pero en el momento en que la apagan o dejan de usarlo, sería interesante que ya empiecen a dejar a desconectarla, ¿no? Ya que sabemos que esto va a seguir ocasionando un desperdicio de energía innecesario, pero si la están utilizando, no hay necesidad de desconectarla, ya que probablemente los equipos sí necesiten que estar conectados. Otra solución que te puedo dar a tu problema es que consigan un supresor de pico o una regleta, cosa de que las computadoras se mantengan conectadas sin necesidad de estar enchufando y desenchufando, porque puede llegar a generar alguna incomodidad al hacerlo, o tal vez por la flojera de hacerlo todas las veces, y dejen de hacerlo, ¿no? Entonces, al momento de tenerlo conectado a un solo equipo, dejan de utilizar la computadora, todos apagan su computadora, ya no es necesario que esté conectado y ¡toc! Apagas el toma corriente y ya está solucionando el problema de que todas están enchufadas innecesariamente, porque ya no va a recibir la energía, ¿no? Esa es una solución que va a evitar que, o sea, si bien el cable, la energía va a seguir abasteciendo a ese equipo, ya no va a estar abasteciendo a 4 computadoras al mismo tiempo. No sé si te sirve de algún tipo de retroalimentación por ahí. Gracias por tu participación, Sebastián. Sigamos. Aquí, consumo doméstico de energía eléctrica. Este es un ejemplo, ya para que vean más o menos todos los artefactos que sin darnos cuenta al utilizar, lo utilizamos todos los días. Estoy hablando de que son claramente ejemplos de artefactos. Existen artefactos que actualmente utilizan mucho menos, ya que toda la tecnología, mientras va avanzando, tiende a tener menor consumo de energía. Estamos hablando de aires acondicionados en los que nos los venden como ecológicos, ya que el consumo de energía baja un 10%. Lavadoras, secadoras que ya trabajan con mucho menor consumo, frigoríficos, pero lo que quiero es que ustedes vayan dándose cuenta de todos los equipos que nosotros utilizamos, que siempre están conectados y que no nos damos cuenta que utilizan electricidad, es como que lo damos por sentado hasta el momento que se nos corta la luz y ya no podemos usar ni la mitad de la casa. Estos equipos merecen nuestra atención y nosotros necesitamos estar conscientes de todo el consumo que estamos teniendo, ¿no?
Un voluntario, por favor, para leer acerca de la inspección del sistema eléctrico. Yo, Gracias, Mateo. inspección del sistema eléctrico. Le recomendamos responder a estas preguntas para determinar si su instalación debería ser inspeccionada. Edad. La construcción tiene 40 o más años de antigüedad. Electrodoméstico. Ha agregado artefactos de gran consumo, tales como acondicionadores de aire u horno eléctrico en los últimos 10 años. Nuevo dueño. ¿Es usted el nuevo propietario del inmueble? Luces. ¿La lámpara titilan o varían su intensidad? Protecciones. Los interruptores automáticos o las térmicas saltan con frecuencia. Hace mucho que no verifica su buen funcionamiento. Si tu respuesta a alguna de estas preguntas fue sí, deberías solicitar a un electricista que inspeccione tu casa. Muy bien, muchísimas gracias, Mateo. Veamos, nuestras instalaciones eléctricas van a tener exactamente la misma cantidad de años que nuestras construcciones. En Santa Cruz ya existen bastantes casas que superan los 40, 50 años de antigüedad, y eso significa que nuestros cables también tienen esa antigüedad. Sabemos que con el tiempo, todo instrumento, todo artefacto, toda cosa que nosotros utilicemos con el tiempo se va a ir desgastando, se va a resecar y va a disminuir su capacidad. Sería bueno que si nosotros tenemos una construcción antigua, no es necesario que sea de 40 años. En Santa Cruz me parece que deberíamos hacerlo con mayor frecuencia por la humedad y el clima que nosotros tenemos. Entonces, si nuestra construcción es antigua, podemos llamar a un electricista que nos haga una inspección, que usualmente no dura mucho tiempo, máximo una media hora, si es que no encuentra un problema severo, ¿no? Electrodomésticos. Hablábamos de que si instalamos algún electrodoméstico de bajo consumo, o por ejemplo, si en nuestro negocio decidimos ponerle más refrigeradores, cámaras de frío, y no sabemos si nuestro sistema lo va a soportar, sería bueno que antes de hacer la instalación le hagamos un chequeo a nuestro sistema eléctrico. Y si ya lo pusimos y vemos que sí nos está abasteciendo, también sería bueno que le hagamos un pequeño estudio, un pequeño análisis, para que sepamos si estamos actuando de manera correcta. Probablemente está consumiendo mucho más energía de lo que sí se necesitaba, entonces es importante que nosotros gastemos unos quintitos para hacer la inspección, ya que los beneficiados siempre vamos a ser nosotros. Nuevo dueño, ¿es usted el nuevo propietario del inmueble? No sabemos cómo el antiguo dueño ha tratado a su sistema eléctrico, no sabemos si le ha hecho algún mantenimiento o si le ha hecho alguna modificación que probablemente no está muy bien hecha. Entonces aprovechemos este cambio de dueño, esta nueva adquisición, para asegurar nuestras vidas, asegurar nuestros bolsillos, porque todo ahorro que nosotros tengamos en electricidad se va a ver reflejado en nuestra factura directamente. Las lámparas nos avisan cuando tienen algún bajón, ya que cuando están encendidas aumentan o bajan su intensidad de luz. Esa es una forma muy fácil de saber que nuestro sistema necesita un mantenimiento, o que en algún punto de nuestra casa o de nuestro abastecimiento eléctrico hay problemas. Entonces, otra forma es cuando los térmicos saltan muy a menudo. A veces nosotros no sabemos por qué o no tenemos una razón aparente, pero los térmicos saltan y cortan automáticamente el suministro de energía de todo el circuito. Esto es porque hay algún problema, ha habido algún bajón muy fuerte, ha habido una elevación del suministro muy elevada. Entonces lo que hacen los térmicos es cortar abruptamente el abastecimiento de energía y así proteger todo el sistema. Es importante que, como dice aquí, verifiquemos el funcionamiento de estos equipos de protección, porque si hay algún problema y este equipo no está funcionando bien, probablemente no lo detecte
y esto puede conllevar a un cortocircuito o alguna cosa o por ejemplo puede llegar a arder algún pequeño elemento del sistema y puede llegar a daños catastróficos, ¿no? ¿Alguna duda con esta parte? Ok, pase. Problemas típicos. Un voluntario, por favor, para leer. No se peleen. Veo que están muy participativos el día de hoy. Yo, profe. Gracias, Marco. Marco, adelante. Problemas eléctricos típicos. Aunque la mayoría de nosotros piensa que los tomacorrientes entregan 220 voltios de corriente alterna constante, en realidad este voltaje fluctúa entre 210 y 230 voltios. Los problemas se presentan ante variaciones de dicha fluctuación, normalmente conocidas como sobretensión, picos de tensión y caída de tensión. Muchas gracias, Marco. Aquí vamos a hacer una linecita para que ustedes entiendan un poco más acerca de esto. Nuestro compañero Víctor nos comentaba sobre que si nuestra energía bajaba demasiado íbamos a tener problemas con nuestros equipos y probablemente se nos quemen. Aquí está cómo funciona esto. 220 es los voltios que nosotros creemos o estábamos conscientes de que nuestro interruptor podía brindarnos. Entonces todos nuestros equipos funcionan con 220. Vamos a señalarlo con esta linecita segmentada que tenemos al medio. Estos serían los voltios ideales que nosotros tenemos, ¿no? Pero tenemos un tope máximo que sería 230 y un tope mínimo que sería 210. Mientras nuestra energía se mantenga dentro de este rango, estamos hablando de que nuestros equipos van a estar bien, van a funcionar correctamente y no van a sufrir ningún daño, ya que los equipos están diseñados para poder trabajar con esta pequeña fluctuación, ¿no?, de voltaje. Así que, ¿qué es una caída de tensión? Aquí vemos cómo la tensión baja de los 210 voltios. ¿Ya? Aquí en la sobretensión, la tensión sobrepasa los 230 y en un pico de tensión se eleva por mucho, ¿no? Pero solo en un momento. No es lo mismo que en una sobretensión, que esta parte en la que se mantiene la tensión durante mucho tiempo. En el pico de tensión tal vez es solo momentáneo. Cuando estamos hablando de los voltios, no quiere decir que en todo el mundo manejen 220 voltios. Este documento yo lo saqué de un documento, toda esta información yo la saqué de un documento que fue creado en Argentina, con el que en Argentina trabajan también con 220 voltios. En Bolivia nosotros también usualmente tenemos nuestras conexiones a 220 voltios. Pero por ejemplo en Brasil su estándar es 210 voltios. Entonces sus fluctuaciones van a ir desde 150, tengo entendido que el mínimo que llegan a tener es 110, bueno, pero de todos modos es por mucho más bajo que nosotros. Y su máximo vendría a ser 220. Arriba de 220 todos los equipos brasileros se van a quemar o van a sufrir algún daño. Entonces depende del lugar. Usualmente también cuando tenemos algún equipo que trabaja con 210 voltios, y nosotros tenemos un voltaje de 220 en nuestro interruptor, lo que podemos hacer es comprar no es adaptador, se llama, ¿alguien tiene la palabra en la lengua? Transformador. Transformador, perfecto, muchas gracias. Entonces podemos conectarle a un transformador que lo que va a hacer es que esta carga de 220 la va a transformar en 210 para cuidar nuestro equipo. Sigamos. ¿Alguna duda con esto? Vamos a seguir viendo ahorita qué es lo que es caída de tensión, sobretensión y pico de tensión. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Perfecto, sigamos. Aquí está. Sobretensiones, un voluntario, por favor. La señorita que quería hablar no logré anotar su nombre, por favor. Gracias, adelante, Mariel.
Sobretensiones son aumentos breves de tensión generalmente causadas cuando algún dispositivo que ha estado consumiendo una gran cantidad de energía se apaga. Cuando ocurre esto, el voltaje adicional se disipa a través de la red eléctrica. Las sobretensiones extensas o frecuentes pueden dañar los equipos electrónicos o hacerlos propenso a fallas. Muchas gracias, Marioli. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos conectada siempre una cámara de frío, sabemos que la cámara de frío consume bastante cantidad de energía y nosotros llegamos a apagarla, sucede lo mismo que sucedería en la cañería de agua. Si nosotros acá tenemos todos los grifos abiertos y apagamos el grifo que está probablemente más cerca del suministro de agua, el agua que llegaba a este grifo va a ser dispersada y repartido por el resto de los grifos que tenemos abiertos. Entonces ahí, esa es la forma que yo tengo de explicarles cómo funcionaría esta sobretensión y por qué es que llegaría más voltaje a todos los lugares donde estamos utilizando energía. Entonces, si nosotros apagamos esta cámara de frío, la energía que esta cámara utilizaba se va a repartir entre el resto y el voltaje va a aumentar y probablemente llegue a ser mayor que lo que nuestros equipos pueden aguantar, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguien tiene alguna experiencia? Ok, pasemos a la siguiente. Picos de tensión. Voluntario, por favor. Como les decía, es un grupo muy participativo. Giselle, ¿podrías leerlo, por favor? Ya que está por ahí. Bien. Picos de tensión. Los picos de tensión son abruptos aumentos de la tensión de una vez al segundo, que pueden quemar los equipos conectados sin protección. Los picos pueden producirse por relámpago o cuando se restaura el suministro eléctrico, después de haber sido interrumpido. Muchísimas gracias. Aquí vemos, en la imagen tenemos cómo puede llegar a surgir este pico de tensión, ¿no? Voy a anotar uno aquí. Entonces, el impacto pudo haber llegado a un árbol y como nosotros tenemos una conexión a tierra que la voy a mostrar aquí, esta vendría a ser nuestra pequeña conexión a tierra, que vendría a ser una varilla de cobre que mide aproximadamente 1 metro, que este es un sistema de protección que es obligatorio de poner, ya que todos los problemas o las sobrecargas que puedan haber en nuestro sistema pueden ser descargadas en el suelo sin causar ningún daño. Entonces, pero también puede llegar a ocurrir el caso de que un impacto, por ejemplo, en este caso en un árbol, va a llegar a viajar a través del suelo y puede llegar a sobrecargar nuestro sistema por medio de este equipo de protección, ¿no? Entonces tal vez jugaría en contra. Pero sabemos que la caída de un rayo es muy improbable, o sea que seamos conscientes de que este equipo de protección nos va a ayudar mucho más que lo que nos podría perjudicar. De la misma forma sucede si el rayo cae muy cerca o si cae en nuestro tendido eléctrico. Este acoplo de radiación yo lo veo más improbable todavía porque tendría que suceder algo muy, muy cerca de nuestro sistema eléctrico. Entonces tal vez una instalación de una antena o cosas así. Pero esto no haría que haya un pico muy grande, ¿no? Lo que hace es que la energía que llegó con gran impacto a nuestro sistema eléctrico llega a nuestra casa y lo que puede suceder es que chispeen nuestros electrodomésticos o que se apaguen de golpe. En algunos casos no llegan a funcionar de nuevo, en otros sí. Pero ¿qué se puede hacer ante esto? En especial en las tormentas eléctricas lo que podemos hacer es desconectar nuestros equipos más importantes, dejar de utilizar la televisión, que usualmente es algo que podemos, con lo que podemos dejar de, o sea, algo que lo que podemos dejar de utilizar no es tan imprescindible, ¿no?
Nuestros refrigeradores también los podemos desconectar si sentimos que la tormenta está muy cerca. Quiero aclarar que los refrigeradores, ahora que con esta tecnología si tienen un buen sistema de aislamiento, pueden llegar a aguantar hasta 8 horas con la misma temperatura que se le dejó, si es que no estamos abriendo y cerrando, ¿no? Pero entonces, si nosotros tenemos una tormenta, podemos llegar a desconectarlo 1 hora, media hora, no vamos a romper la cadena de frío de nuestros productos. Y bueno, esperar a que se pase la tormenta y de nuevo restaurar la energía. Si nosotros no queremos desenchufar todo y podemos estar un buen rato sin energía, podríamos también bajar el térmico y cortar el suministro de energía de la casa durante la tormenta y luego poder restaurarlo. Cuando tenemos cortes de energía programados, generalmente lo que hacen es programar y avisar. Los de la CRE mandan en el comunicado al momento de imprimir la factura, avisar que hay un corte programado en la zona. ¿Para qué? Precisamente para evitar este problema, que cuando se restaure el suministro eléctrico, nuestros equipos reciban un golpe o un pico de tensión y puedan llegar a fallar. Entonces, al momento de ellos avisar que va a haber un corte programado, ya están desligándose de que si se te quema algún equipo, ellos no son responsables porque ya te han avisado. Lo que sí, cuando a veces ocurre algún problema que viene desde la CRE, se quema una bobina o algo, ya ellos sí hacen un análisis, uno tiene que hacer una carta diciendo que se fregó el equipo, mandar fotos, y es toda una burocracia. O sea que lo que podemos hacer nosotros, en vez de entrar a esa burocracia y ese tiempo sin nuestro equipo, que probablemente sea un artefacto muy necesario para nosotros, es cuidarlo y evitar usarlo durante posibles cortes, posibles impactos de rayos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna experiencia con esto que nos pueda acotar? Ok, sigamos. Caídas de tensión. Un voluntario, por favor, para leer. Ya lo leo. Gracias, Verónica. Son el opuesto a las sobretensiones y consiste en una disminución de la tensión normal. Pues pueden ser causadas por pérdidas en la red eléctrica por una gran demanda, como la que ocurre en verano. Es el problema de suministro eléctrico más común. Muchísimas gracias, Verónica. Yo voy a ser honesta, en mi zona ocurre muchísimo lo que serían las caídas de tensión. En la zona aumentaron abruptamente la cantidad de habitantes que han habido, hay muchísimas casas alrededor, entonces es un sufrimiento constante que nosotros tenemos de que en días de verano, con el uso de los aires acondicionados, con el uso de los televisores, todos los niños encerrados, el consumo tanto de energía como la caída de tensión es muy, muy común aquí. Igual la caída de presión del agua, porque todos estamos en casa. Entonces, es lo mismo que si nosotros tenemos todos los focos enchufados, tenemos demasiado consumo de energía, probablemente hasta el último punto no llegue la cantidad de energía que se necesita, ¿no? Lo mejor que nosotros podemos hacer también es cuidar nuestros equipos, cortar el suministro de energía durante un rato hasta que la tensión se estabilice y la temperatura del día también pueda bajar un poco y así nosotros nos evitamos una pérdida económica, ¿no? ¿Alguna duda, sugerencia, comentario? Pasemos. En mi casa pasó de que nos quedamos sin heladera por nada más. Entonces vieron, es una situación que se da, no es algo que estemos, lo que estemos exentos solamente por suerte, ¿no? Muchísimas gracias, Mateo. Defectos de las instalaciones eléctricas. Un voluntario, por favor. Yo lo leo. Gracias, Verónica, dale. Defectos de la instalación eléctrica. Falta de mantenimiento.
Así como un automóvil demanda unos controles con cierta frecuencia, las instalaciones eléctricas residenciales también requieren una revisión cada 10 años, por lo menos. Improvisaciones. Los prolongadores permanentes y los triples deben ser eliminados y reemplazados por una instalación apropiada. Materiales y productos defectuosos. Instale solo elementos certificados, especialmente aquellos que cumplen con normas y de calidad. Falta de profesionalismo. Asegúrese de contratar electricistas calificados. Muchas gracias, Verónica. Ya, a ver, vamos a ver, todos están conectados. Ya, están participando, o sea que los tengo en línea. Ok. Hablamos de la falta de mantenimiento, como les decía, nuestras instalaciones se van a ir deteriorando a lo largo del tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar, hacer una inspección cada cierto tiempo y saber y estar conscientes de que, asegurarnos de que todo nuestro sistema está funcionando de manera correcta. Improvisaciones. Yo aquí tengo una experiencia, ¿no? que realmente a mí me marcó porque yo, honestamente, yo no pensaba hacer esa revisión, ¿no? Pero nosotros alquilamos un local para poner un negocio y al momento de alquilarlo, yo dije, pucha, voy a necesitar poner aquí 2 refrigeradores, entonces necesito una toma de corriente nueva. Yo agarré y... Ah, no, perdón, esto iba con la falta de profesionalismo, pero de todos modos, vamos, es la misma experiencia. Ahí con la falta de profesionalismo, yo agarré y le pedí a un electricista que por favor le haga una revisión y me ponga unas conexiones porque necesitaba aumentarle esos puntos. Cuando el ingeniero eléctrico llegó, hizo las revisiones, abrió el térmico y me dice, esto está completamente volcado. Yo no sé cómo está funcionando porque cuando uno lo encendía, el sistema se apagaba y cuando uno lo apagaba, el sistema se encendía. Y él me decía que no estaba funcionando, no estaba conectado de manera correcta. Entonces, al momento de que nosotros suframos, de que nuestro sistema sufra un pico de tensión, este térmico no iba a saltar nunca. Entonces, todos nuestros equipos se nos iban a quemar y es probable que nuestro sistema pueda llegar a arderse. Él me asustó bastante. Yo quedé con la pena y me quedé pensando, ¿quién habrá hecho esa instalación eléctrica? Entonces, yo no sé si la persona que contrataron lo hizo diciendo que lo había hecho de manera correcta o sencillamente prefirieron no contratar a nadie y hacer la instalación ellos mismos. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos poniendo en riesgo a todas las personas que vienen atrás de nosotros a utilizar ese sistema, ¿no? Esa es una falta de profesionalismo que a mí realmente me marcó y a Dios gracias lo pudimos detectar a tiempo, porque si no, no sabemos si lo hubiéramos contado luego. Cuando hablamos de improvisaciones, creo que el momento donde más improvisaciones se puede ver en la ciudad es en la época de Navidad, cuando todos queremos instalar nuestros foquitos en lugares donde no tenemos un abastecimiento de energía. Y lo que hacemos es poner un alargador que mida unos 3, 4 metros, tal vez unos 5 metros, poner un foquito, vemos que no nos alcanzó, le ponemos 3, 4 lugares y en uno de los adaptadores le aumentamos otro cable de extensión para poner los foquitos más adelante y así, cable tras cable, adaptador más adaptador y estamos haciendo adaptaciones que son completamente improvisadas y pueden llegar a tener algún cortocircuito, algún daño. En la cocina, ¿cómo se nos podría dar esta situación que nosotros tenemos que estar pendientes? Por ejemplo, se han dado casos en los que necesitamos hacer algo en nuestro menú del restaurante. Tenemos unas cremas que se requiere tener batidora cerca y la batidora tiene que estar conectada. Entonces, si tenemos la batidora lejos de la estufa, por ejemplo, el hacer las cremas como hay algunos modelos de crema ¿cómo se llama? De crema, de baños de torta, algunos algunos estilos necesitan batirse con los productos a baño María, entonces ahí nosotros necesitamos una conexión eléctrica cerca de nuestra hornilla. Obviamente a una distancia prudente, pero necesitamos que nuestra batidora llegue hasta ese punto.
Y lo que mucha gente hace es poner cada vez que vayamos a preparar la crema, ponemos un alargador y utilizamos la batidora. Ahí nosotros estamos poniendo en riesgo a todas las personas que trabajan en la cocina, porque estamos pasando un cable con el cual se podrían tropezar. Al momento de tropezar van a tumbar todo lo que están llevando, que probablemente es caliente, pueden llegar a romper el cable, lo cual va a ocurrir que van a tener un posible contacto eléctrico, y bueno, con esto creo que ya tenemos demasiados riesgos asociados, sin contar los que no estoy mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí si sabemos que tenemos un elemento en el menú que requiere este tipo de instalaciones? Bueno, hacer una instalación correctamente hecha, donde nosotros podamos acceder a este tipo de acciones sin necesidad de poner en riesgo a todo nuestro personal. Materiales y productos defectuosos. Aquí hacía mención a la norma IRAM. Como les decía, este documento es un documento argentino. En Bolivia yo no sé exactamente bajo qué normas se rigen nuestros materiales y productos. Lastimosamente es una información que no he podido conseguir, pero quiero que sepan que existen normativas de calidad en el mundo ante las cuales ustedes se pueden resguardar. Cuando cumplen alguna normativa de calidad, quiere decir que nuestro producto de alguna forma fue calificado y fue probado para que hayan menores probabilidades de falla. Entonces, quiere decir, estas normas de calidad usualmente lo que hacen es asegurarse de que el consumidor está adquiriendo algo que realmente les va a funcionar. Y en este caso, cuando hablamos de electricidad, si nosotros adquirimos un producto defectuoso, como les decía, ponemos en riesgo a todas las personas que están en el lugar. Falta de profesionalismo, bueno, ya les comenté acerca de esa situación incómoda. Defectos de las instalaciones eléctricas, sigamos. ¿Algún voluntario? Yo, listen. Gracias, Víctor. Ausencia de dispositivos de protecciones. Muchos edificios carecen de protecciones diferenciales y hasta de puesta a tierra obligatoria. Dimensionamiento incorrecto. Algunos instaladores cometen el error de aumentar la capacidad de los disyuntores para enmascarar una insuficiente capacidad de los cables. Tableros eléctricos. Muchas veces no están limpios o están instalados en lugares inapropiados, con poca ventilación, próximos a garrafas de gas, o presentan partes con materiales combustibles como madera. Muchas gracias, Víctor. Bueno, en la ausencia de las protecciones, de los dispositivos de protección, hablábamos de la puesta a tierra, que es, como dice ahí, obligatoria tanto en Argentina como en Bolivia. Ya les explicaba que es una especie de jabalina de cobre, y el cobre es un metal muy conductivo, es uno de los mejores conductores de electricidad, entonces lo utilizan para hacer la descarga en el suelo. ¿Dónde nos podemos dar cuenta si hay una buena conexión a tierra? Usualmente cuando nosotros utilizamos, puede ser una ducha ajena, o tal vez sucede en nuestras casas cuando tenemos duchas eléctricas, que nosotros tocamos la manilla para abrir la ducha o para cerrar y sentimos que hay una descarga eléctrica. Tal vez no sea muy fuerte, y esperemos que no sea muy fuerte, pero nos da tiempo de alejarnos y ver de cómo cerrar a veces con un palito de madera, con una bolsa plástica, pero esto significa que no hay una buena conexión a tierra. Eso tienen que hacer revisar siempre, porque es un riesgo muy grande. La combinación agua con electricidad es una combinación letal. Así que ya sabemos, el agua es muy conductiva, así que mientras estemos mojados nunca tenemos que tocar las conexiones eléctricas. Dimensionamiento incorrecto. Aquí hablaba de que algunos instaladores aumentan la capacidad del disyuntor, es decir, que por ejemplo tenemos un dispositivo de seguridad que sería el térmico, ¿no? Que cuando nosotros tenemos algún problema, por ejemplo una sobrecarga, utilizamos demasiada energía, nuestro térmico salta, o tenemos algún problema en nuestro sistema eléctrico y nuestro térmico va a saltar. Y lo que hacen algunos eléctricos, o algunos que se hacen llamar eléctricos, es cambiar por uno que pueda aguantar un poco más,
y no salte tan a menudo. ¿Y cuál es el problema con eso? Es como, imaginémonos la situación de que tengamos una persona que tenga vómitos, que tenga diarrea, que tenga fiebre y que sean todos los síntomas de una infección. Vamos al médico y el doctor nos dice paracetamol para la cabeza y para el estómago Domper. Nada más, doctor, nada más, doctor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos atacando los síntomas, pero no estamos atacando el problema. La infección dentro del cuerpo va a seguir avanzando y cada vez va a ser peor. Lo que tenemos que atacar es el origen de la infección, tendríamos el origen del problema de la infección, no al dolor de cabeza, a los vómitos o a la diarrea. Lo mismo sucede con este sistema. Si nosotros cambiamos al que detecta, el que nos hace saber que hay un problema y no arreglamos el problema de raíz, vamos a estar poniendo en riesgo toda nuestra instalación eléctrica. Eso quiere decir que en algún momento nuestra instalación puede llegar a fallar por completo o llegar a arder y ahí significa que vamos a perder no solamente el sistema eléctrico, sino que todos los lugares donde éste llegue. Entonces, seamos conscientes de que si nuestro sistema eléctrico nos da una señal de que necesita reparación o mantenimiento, hagámoslo rápidamente. Otra cosa que tenemos que ser conscientes es que en algún momento de las diapositivas hemos hablado de que los materiales necesitan tener su mantenimiento cada 10 años, en la anterior diapositiva. A veces también notamos alguna señal, por ejemplo, que hay algún foco en la casa que a veces se apaga o que baja su intensidad, pero como el resto de la casa sigue funcionando bien, nosotros dejamos de utilizar ese foco y ya. Y sucede lo mismo que cuando se nos daña una pieza de un automóvil. Como el automóvil sigue funcionando, nosotros le seguimos dando. Y sin darnos cuenta estamos empezando a dañar todas las piezas a su alrededor y esto se hace como un virus y va dañando todo nuestro sistema. Lo mismo sucede con la red eléctrica. Una reparación que probablemente sea bastante económica, al no hacerla a tiempo, nosotros podemos estar dañando nuestro sistema desde más atrás y puede llegar a ser puede llegar a ocasionar un daño que probablemente al momento de reparar sea demasiado costoso, ¿no? Y los tableros eléctricos. Bueno, los tableros eléctricos nos los pone la CRE. Nosotros tenemos que comprar el tablero, pero tenemos que pedir autorización para cambiarlo. Yo conozco tableros eléctricos de madera que por falta de interés, tal vez, o por la burocracia que impone la CRE, es que no los cambian, pero esto significa un riesgo muy grande, porque si eso llegara a arder, va a arder con bastante facilidad, ya que tenemos el combustible ahí, ¿no? ¿Dudas, comentarios? Bueno, sigamos. Un voluntario, por favor, para la seguridad en la cocina. Yo, profe. Gracias, Giselle. La seguridad en la cocina, todos sabemos que agua y electricidad conforman una combinación letal. Por esto es importante que los electrodomésticos empleados al cocinar estén correctamente instalados y sean bien utilizados. Humedad, para evitar que el agua entre en conducto con la electricidad, asegúrese de que las tomas de interruptores estén ubicados a una distancia segura, al menos 30 centímetros horizontalmente de la bacha. Y un momento. Y higiene, antes de limpiar un electrodoméstico, desconéctelo. Temperatura, cuide que los cables estén alejados de las fuentes de calor que podrían dañar las aislaciones de dichos conductores. Nunca, no manipule los aparatos ni acciones interruptores con manos mojadas, manténgalos lejos de la pileta o de la bacha. No enrolle los cables en aparatos que todavía están calientes. No emplee un objeto metálico para extraer la tostada atascada en el tostador mientras esté enchufado. No hiere una pava eléctrica mientras esté enchufada. Muchas gracias. Bueno, aquí acerca de los nunca. Creo que existen muchas veces que nosotros actuamos así sin darnos cuenta del riesgo al que nos estamos exponiendo. Por ejemplo, bueno, al momento de lavar los artefactos tal vez no tengamos esa precaución, tal vez como estamos hablando solamente de un pañito, solo le voy a pasar un pañito húmedo, entonces
estamos uniendo agua con electricidad y esto puede ocasionarnos una descarga eléctrica. La parte de la tostadora es un ejemplo en el cual nosotros estamos agarrando un artefacto metálico. En este caso, por ejemplo, uno de nuestros compañeros nos comentó en una de las anteriores clases que él tuvo un incidente así, en el cual metió un tenedor en el tostador para sacar un pedacito de pan que se le había quedado atascado. Entonces, cuando de repente la tostadora hizo un tronó fuertemente y salió disparada la tostadora, se desenchufó solita. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que el tenedor que tenía nuestro compañero, gracias a Dios, tenía esa protección plástica que tienen algunos para evitar que se caliente. Si esto no hubiera sido de esta forma, la descarga lo hubiera sufrido nuestro compañero. ¿Cómo sabemos que hubo una descarga? Porque el tostador salió disparado, nuestro compañero no hizo ese movimiento. Esto sucede con las descargas eléctricas. Por ejemplo, cuando la descarga no es muy fuerte, nosotros podemos llegar a alejarnos. En el caso de que la descarga sea un poquito más potente, la misma descarga nos va a expulsar, nos va a alejar de ella. Pero si la descarga ya es mucho mayor, nos va a llegar a atrapar. Y esto es un riesgo de carbonización que nosotros tenemos. Algunas veces hemos visto en la tele que las personas han caído de alguna construcción o han tocado y han llegado a tocar de un cable, y a veces vemos que quedaron prendidos al cable. Uno dice, ¿por qué no se suelta? Y en realidad ellos no pueden soltarse, porque la electricidad los atrapó. Cuando la electricidad nos atrapa, lo que hace es carbonizarnos. Puede ser de que no tenga no se vea ninguna lesión en el exterior, pero en el interior tenemos todos los órganos completamente quemados, rostizados. La energía, una vez entra a nuestro cuerpo, no es que se vaya a salir automáticamente, tiene que tener un punto de descarga y usualmente sigue circulando algún residuo de energía dentro de nuestro organismo. Vale decir que nuestro organismo funciona con energía, con pequeñas descargas eléctricas. Por ejemplo, tenemos las neuronas que funcionan que se comunican entre sí con descargas eléctricas, y así es como se produce nuestro pensamiento, nuestro movimiento y todas nuestras acciones. Todas nuestras actividades internas que nosotros no controlamos también se producen por medio de pequeñas descargas eléctricas. Es decir, que dentro de nuestro organismo nosotros tenemos un sistema eléctrico completo, el cual, si recibe una descarga eléctrica, va a sufrir lo mismo que sufriría un artefacto que nosotros podamos ver como en una sobretensión, una subida de tensión. Nuestro televisor puede llegar a chispear, nuestro refrigerador, como en el del compañero, se puede llegar a fregar. Lo mismo sucedería en nuestro cuerpo, entonces estaríamos dañando nuestras funciones vitales y algunos órganos. Entonces, el contacto eléctrico es muy riesgoso. Tenemos que tener mucha conciencia al momento de utilizar nuestros artefactos. Y evitemos también ser muy confiados, que porque siempre lo hemos hecho así, no quiere decir que estemos exentos a este riesgo. Si lo hemos hecho así, hemos acortado mucho la brecha de la probabilidad en la que nosotros no hemos salido lastimados. Entonces, no lo hagamos. Tratemos de ser conscientes al momento de utilizar. No porque nunca nos haya pasado, porque a nadie que conozcamos le haya pasado quiere decir que no nos vaya a suceder. Entonces seamos conscientes. ¿Algún comentario acerca de esto? ¿Consejos para sus compañeros? Yo cuando cuando hago reparaciones aquí en mi casa, una vez a lo que estaba reparando un cable, yo había bajado unas palancas, pero me faltaron unas que yo pensé que era del segundo piso. La cosa es que en eso toqué el cable y sentí como todo mi brazo comenzó a cerrarse, toda mi mano, y no podía soltarme. Pero más bien conseguí, como empujarme con mis pies para soltarme y tirarme de espalda. Lo que pasa es que lo que causa la electricidad es que tensiona tus músculos y hace que se cierre tu mano. Así que lo que normalmente se hace, ya que nos enseñaron en la católica, en mecatrónica, es que si vas a tocar un cable para ver si tiene electricidad o no, es tocar con la parte de atrás de tu mano. Porque si llega a tener corriente, lo que va a hacer que se cierre y que estés lejos de la corriente.
Muchísimas gracias, Mateo, por tu aporte realmente nutritivo. Muy buena información. Lo ideal sería que no veamos con nuestra mano, ¿no? Pero si tenemos la necesidad de hacerlo, excelente, porque como dicen, el músculo se va a retraer así, se va a contraer así, y de esta forma no vamos a poder tener esa tracción, ¿no? Gracias, Mateo. Sigamos. ¿Cuáles son las fuentes de energía? Aquí vemos a la ciudad de Santa Cruz completamente iluminada y se la puede ver desde el cielo. Se ve realmente hermosa. Santa Cruz, tenemos un distribuidor local que vendría a ser la CRE. No abastece solo a Santa Cruz, también abastece a otras localidades cercanas, a otros pueblos y ciudades de nuestro alrededor. Pero nuestro proveedor, digámoslo así, el que origina la energía, en este caso vendría a ser Guaracachi, que está, la planta de Guaracachi, que está cerca de la Feria Barrio Lindo, ¿no? Un voluntario, por favor, para leer combustibles fósiles. Yo, profe. Gracias, José Carlos. Los combustibles fósiles son materiales combustibles formados a partir de restos orgánicos fosilizados. Son una serie de sustancias y gases formados a partir de restos de animales y plantas. Este proceso se genera en ciertas capas del suelo durante millones de años. Estos combustibles son quemados en una central eléctrica. Muchas gracias. Aquí podemos ver, por ejemplo, que bueno, en Santa Cruz lo que hacemos es consumir el GLP, que vemos que está en tenemos una concentración de GLP, perdón, de gas natural, no de GLP. Bueno, gas natural en unas concentraciones muy altas, ¿no? Unas reservas bastante grandes de GLP, entonces nuestra planta funciona con este tipo de combustible. Cuando hablamos del carbón mineral como combustible, no estamos hablando del carbón que utilizamos en nuestras parrillas, que ese es un carbón vegetal creado por pobladores por poblaciones cercanas donde hacen una quema sin oxígeno de madera y esto ocasiona que se cree el carbón, ¿no? El carbón mineral es formado por animales, incluso tiene otro olor, entonces tal vez no sería prudente cocinar con carbón mineral. Pero en épocas de la industria, de la revolución industrial, hay ciudades enteras que vemos en imágenes que la ciudad era completamente negra, todos los techos eran negros, porque al hacer la quema del carbón mineral generábamos hollín, que vendría a ser lo mismo que sale de nuestro carbón vegetal, pero cuando consumimos a grandes velocidades, grandes cantidades, que sería lo que se necesitaba para generar la energía de una industria, generamos grandes cantidades de hollín, el cual se depositaba en los techos de las casas, de las ciudades, de las poblaciones de alrededor, y generaba que todo se vea negro. Teníamos ahí las historias de los desollinadores que eran contratados para hacer la limpieza de las chimeneas, y esto era porque utilizaban esta fuente de electricidad, ¿no? Y tenemos el petróleo, que ya habíamos hablado de él en la anterior clase, acerca de que se puede descomponer, y tenemos diversos derivados del petróleo, como el GLP, que viene en las garrafas. Tenemos también la gasolina, el diésel, el queroseno y más. Energía nuclear. Un voluntario, por favor, para la energía nuclear. Yo, profe. Gracias, Marieli. Energía nuclear. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se pueden dividirse un elemento químico manteniendo sus propiedades. En el núcleo, cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, en que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidos neutrones y protones. La energía nuclear se puede realizar para reducir electricidad. Primero, la energía debe ser liberada. Esta energía se puede obtener de dos formas: fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande, así como
como el Sol produce energía. En la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. Los centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Muchísimas gracias, Marieli. Aquí vemos la imagen característica de una planta nuclear, ya que en realidad la planta nuclear no vendría a ser estas solamente son las torres de enfriamiento que se requieren para poder enfriar el núcleo y no hacer que la energía, que el calor contenido en el núcleo que genera el núcleo en su acción explote el lugar de contención donde se encuentran. La energía nuclear es muy poderosa, es muy potente, con una pequeña cantidad de átomos, o sea, en realidad una pequeña cantidad de material radioactivo podemos liberar gran cantidad de energía y podemos abastecer a grandes espacios de territorio. El problema con esto es que estamos hablando de radiación y estos elementos son altamente radioactivos y necesitamos una capacitación específica y una atención especial en todas las plantas. Ha habido accidentes a nivel mundial que han sido catastróficos, por ejemplo, la conocida explosión de Chernobyl, que hasta el día de hoy todo el territorio alrededor de la planta nuclear de Chernobyl no puede ser utilizada. No estoy hablando de 10 kilómetros, estamos hablando de cientos de kilómetros en los cuales han tenido que deshabitar a las personas que han sobrevivido, ¿no? Y las personas que han sido expuestas a las radiaciones en esta explosión han tenido problemas de cáncer de tiroides, cáncer de piel y todo tipo de problemas que conlleva a la exposición nuclear. También hay malformaciones de niños, malformaciones de fetos, crecimiento inadecuado y se sabe que también en el lugar de la explosión, o sea en Chernobyl, se ha presenciado animales que han desarrollado características que no son las de su especie. Sin ir muy lejos tampoco, sin irnos muy lejos en el tiempo, hace 10 años, a raíz de un maremoto, el núcleo de unas plantas, de dos plantas en Japón se fracturaron. Y esto también hizo que tengan que evacuar y perder sus viviendas grandes cantidades de personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es muy, muy, muy peligroso su manejo. Gracias a Dios todavía no ha llegado a Bolivia. Incluso en Los Simpsons lo hacen parodia al manejo de las plantas nucleares, porque realmente se le tiene que dar gran importancia. Gracias a Dios nadie como Homero está atendiéndolas, ¿no? Energías renovables. Antes de empezar con las energías renovables, ya que se nos está terminando el tiempo, voy a pedirles que tomen apunte acerca de esto. Aquí viene la tarea. Yo aquí en la clase les voy a presentar 3 tipos de energías renovables. No quiere decir que sean las únicas. Lo que quiero es que ustedes elijan otra energía renovable, la investiguen, pueden copiar y pegar la investigación, no tengo ningún problema con eso. Pero lo que quiero que ustedes me redacten es una ventaja y una desventaja de esta energía que ustedes eligieron. Un pro y un contra. Entonces, no sé, ustedes agarran, lo copian si quieren en un Word. Si quieren también pueden hacerlo a mano y sacarle una foto. No tengo problema tampoco con eso. El formato no es lo importante. Y luego me lo suben a la plataforma, que va a estar habilitada hasta la siguiente clase para que ustedes me suban la tarea. ¿Alguna duda con la tarea? O sea, un tipo de energía renovable que no está acá. Que no sea eólica, solar o hidráulica. Ya, un pro y un contra. Un pro y un contra, nada más. ¿Ok? Pueden copiar y pegar, no hay problema, pero el pro y el contra tiene que ser redactado por ustedes. ¿Estamos? Ok. Voy a sacar foto de la lista. Déjenme un ratito y seguimos un minuto más. ¿Para cuándo sería, disculpe? Tienen toda la semana para hacerlo, tienen hasta la siguiente clase. Entonces, la plataforma va a estar habilitada para recibir la tarea hasta la siguiente clase.
Mejor si la suben antes del martes para que no tengamos problemas. Bueno, perdón, antes del miércoles para que no tengamos problemas, pero de todos modos yo la planifiqué la plataforma. Si tienen algún problema con subirla, al momento de subir la tarea, no se preocupen, no duden en hablarme por el WhatsApp. Yo voy a ver cómo solucionar, si se puede solucionar desde ahí o ya vemos la forma en que ustedes me hagan llegar su investigación. Hablemos de la energía eólica rápidamente. La eólica es la que utiliza la fuerza de viento para originar electricidad. Se obtiene a través de los aerogeneradores instalados en los parques eólicos. Sin ir muy lejos, aquí en Guarnes están instalando un parque eólico que se ve bastante prometedor. Son turbinas bastante grandes que están instaladas a gran altura, entonces el movimiento que genera el viento a estas turbinas hace que se genere la electricidad. Es una energía renovable porque es inagotable, el viento siempre va a estar existiendo en el mundo y esto siempre va a poder generar energía. La energía solar también es inagotable, es otra fuente de energía que proviene del sol. Por ejemplo, en los cementerios que son tipo parques y jardines, vemos que en la noche hay unas lucecitas por todo el cementerio. Estas funcionan a raíz de energía solar. Tienen un pequeño panel solar de 10 por 10 centímetros, el cual durante todo el día va recargando una pequeña batería que en la noche, por medio de una fotocélula, sin necesidad de que nadie le esté encendiendo, en la noche ellos empiezan a iluminar. Esto es un pequeño ejemplo de la energía solar, pero tenemos ciudades enteras que se abastecen con este tipo de energía. Y pueden ser instalados tanto en los techos como en plantas de paneles solares, ¿no? Y la energía hidráulica, que es la que se origina a raíz del movimiento del agua. Lo que hace el agua es, se instalan turbinas en las caídas de agua para que estas turbinas al moverse puedan utilizar la energía del agua para generar energía. Uno de los grandes problemas de esta energía es que al momento de instalar una hidroeléctrica necesitamos inundar, tenemos que poner una represa que haga que se inunde y que se acumule grandes cantidades, el agua en grandes cantidades de terreno. Y esto hace que tengamos que desplazar a toda forma de vida que exista en el suelo de ese territorio. Entonces ahí estamos causando un impacto altamente significativo para el medio ambiente, ¿no? ¿Hay alguna duda, algún comentario quieran hacernos? Aprovechemos ahorita. Profe, yo tengo una duda. Dígame, José Carlos. Con la tarea, ¿qué pasaría si algún compañero llega a repetir, digamos, nada, nuestra energía? ¿No pasa nada? No pasa nada, porque tenemos en internet vamos a encontrar infinidad de investigaciones o fuentes de información. Difícilmente se va a repetir la misma información, por favor, no me agarren Wikipedia como fuente de información, ¿ok? La única página que está negada. Ya, profe. Gracias. Ya, así no vamos a repetir la misma investigación. Pueden repetir el mismo tipo de energía, pero no la misma investigación. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con respecto a la tarea, con respecto de todo lo avanzado? Bueno, muchas gracias chicos por su participación. Gracias por estar atentos todos. La clase va a quedar grabada y la vamos a poder encontrar en la plataforma. Yo creo que a más tardar hoy día en la noche la voy a estar subiendo. También las diapositivas para que ustedes puedan estar ahí pendientes. Gracias chicos, nos vemos la próxima semana en la tarea. Ok. Hasta luego, profe. Que les vaya bien.